En primer término, queremos manifestar con nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a la editorial La Ley y al profesor Andrés Mariño por haber confiado en el proyecto que le planteamos y por habernos invitado a trabajar en esta obra. Y queremos excusar de que esté presente en esta presentación la coautora de esta obra, la doctora Laura Barbieri, que no pudo estar presente porque acaba de nacer ayer, anteayer, su nieto en la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, la excusamos que no está aquí con nosotros. En el contenido de la obra, lo que intentamos o lo que procuramos, lo que ahonda la obra es, primero aborda la temática relativa al concepto de los principios, a las distintas definiciones que existen sobre el término, a los caracteres que tienen los principios, explora o analiza el denominado carácter inacabado, el carácter valorativo, el carácter excesivo que se denomina de los principios, a la ponderación como técnica para aplicar los principios generales del derecho y los principios constitucionales. Luego aborda también la temática relativa a si es válida o no una diferenciación entre reglas y principios, y aquí en este punto también se examina cuando se ingresa a analizar la definición y los caracteres, si los principios tienen o no, constituyen o no normas, y ahí se analiza toda la cuestión y es uno de los puntos nucleares, la cuestión relativa al artículo 72 de la Constitución, el alcance del mismo y cómo el mismo de alguna manera constituye una ventana por la cual los principios ingresan y adquieren carácter normativo. Y hay mucha referencia a la jurisprudencia de la Corte, de distintos tribunales que hacen referencia al tema. Se exploran las distintas funciones, decíamos, de los principios, la función interpretativa, la función finalística, la función delimitadora de los principios, los resultados o la eficacia que tiene los principios, la eficacia derogatoria, cuando en aplicación de un principio constitucional se deja sin efecto una norma de carácter legal, la eficacia informativa, la eficacia interpretativa con sus diferentes vertientes. Ahí se ingresa a los distintos principios indubio pro operario, indubio pro reo, indubio pro acción, indubio pro libertad, son todos examinados. Y luego se entra de lleno a una discusión existente en el ámbito doctrinario y que se ha reiterado en teoría general del derecho y en la doctrina nacional puntualmente, sobre si es viable o si es posible que los magistrados y que los operadores jurídicos apliquen en forma directa normativa constitucional. Ahí existe una postura tradicional que se examina, que es de alguna manera promovida por un eminente profesor de civil, por el profesor Gamarra, pero también por otros eminentes profesores como el profesor Sayagues Lazo y el profesor Bejoy, que sostienen en términos generales que la aplicación de normativa constitucional es en subsidio cuando no existe la aplicación de principios constitucionales, viene en subsidio de la aplicación de la ley. Cuando no existe ley, cuando no existe reglamentación legal, solo ahí podría aplicarse principios y normativa constitucional. Y la tesis central del libro es un poco controvertir esa corriente doctrinaria y brindar elementos para decir que eso no es así, que todos los operadores y todos los jueces pueden aplicar en forma directa principios y normas constitucionales y que ni el artículo 16 del Código Civil ni el 332 que cita la doctrina dominante en este sentido impiden eso, sino que todo lo contrario. Se analizan y se explicita cómo es posible eso, se dice que el control concentrado de constitucionalidad que existe en Uruguay, cómo juega en este sentido, y bueno, y la conclusión un poco es esa, y se desarrollan los argumentos de por qué ese control concentrado de constitucionalidad no impide que los jueces y los operadores jurídicos apliquen directamente la Constitución.
finalmente se examina toda esta misma problemática en lo que tiene que ver con el control de convencionalidad, cómo juega el control de convencionalidad en todo esto. Pero en definitiva es una invitación a ingresar en discusiones que se dan en la teoría general del derecho, muy profundas, pero con mucho contenido práctico y con mucha vigencia en la práctica. Sí, nosotros podríamos agregar que nuestra formación jurídica estaba impregnada de un positivismo rígido y exegetista, donde la ley, los cuerpos legales que conformaban o tenían de antemano en sí la solución de todos los problemas que se presentaban, de manera tal que el juez, operando silogísticamente, encontraba la norma, introducía los casos, los hechos en la norma y ya como premisa concluyente tenía la solución del caso. La Constitución nos enseñaba, tenía una función, sobre todo en la parte donde se consagran los derechos humanos, lo que llamábamos la parte, se llamaba parte programática, es decir, eran como consejos dirigidos al legislador que en la medida de lo posible los hiciera efectivos, los hiciera justiciables, pero eso fue superado en el Estado Constitucional de Derecho, que es el que nos rige, ¿no? Entonces, nosotros por eso titulamos aplicación directa de principios y normas constitucionales. Las normas constitucionales no son programáticas, los derechos humanos rigen y son de aplicación directa e ineludible. Entonces, ahí desarrollamos diversas sentencias donde comprobamos que esto no va mucho más allá que una discusión puramente teórica y que en la práctica es una eficacia herramienta para hallar la justicia del caso concreto y sobre todo desarrollar como justificación argumentos morales que se fundan en la efectiva vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución, y además destacamos todos aquellos inherentes a la persona humana según establece el artículo 72 de la Constitución, que tiene además norma abierta, digamos, que tiene la enorme ventaja con respecto a normas constitucionales de otros países, ¿no?, de que es susceptible de una interpretación evolutiva, así se pueden ir incorporando progresivamente, así avanza la civilización y los derechos humanos se pueden ir incorporando en esa ventana abierta que deja el artículo 72 de la Constitución. Hay casos, por ejemplo, analizamos el caso de la efectiva vigencia y aplicación y judicialidad del derecho a la salud. Acá es un conflicto actual, vigente, donde los jueces ordenan que se suministren medicamentos oncológicos de alto costo, algunas prestaciones médicas también de alto costo, en aplicación directa del artículo 44 de la Constitución, que consagra el derecho a la asistencia sanitaria a los indigentes, pero también a aquellos que carecen de recursos suficientes. Y aquí hay una discusión que está abierta y donde hay necesariamente, y se va a seguir dando para mí, un activismo judicial mucho mayor del que se daba decenios atrás. Era inimaginable que por la vía del amparo un juez dispusiera u ordenara que se suministrara un medicamento al Ministerio de Salud Pública. Tiene mucha vigencia también en diversas sentencias que se analizan el principio general de la buena fe, con sede también en el artículo 72 y 132 de la Constitución, que es un principio rector, no solo de las relaciones contractuales, sino de las propias relaciones entre los integrantes de una colectividad, de una sociedad civilizada. Creo que en definitiva lo que mostramos tratamos de demostrar es la importancia para la praxis de temas como los principios generales de derechos que han dejado de ser puramente en materia de teoría general o de filosofía del derecho para, repito, transformarse en herramientas fundamentales para la justa decisión de la causa y para la argumentación moral que justifica esa decisión. Hay un pasaje que me gustaría, porque resume un poco lo que es el espíritu de la obra que elaboramos con la doctora Laura Barbieri y con el doctor Van Rompuy, que es un pasaje del profesor Carlos Santiago Nino, que dice: a pesar de todas las invocaciones casi sacramentales a la Constitución,
a pesar de todas las luchas que se emprendieron en diferentes contextos históricos y regiones en defensa de una Constitución, a pesar de las intuiciones compartidas de que una Constitución es la carta de navegación de un país sin el cual éste divaga sin rumbo, a pesar de la realidad material que presenta una Constitución y su proceso constituyente, a pesar de todo ello, cuando hacemos un análisis cuidadoso de cómo la Constitución opera en el producto final que todos esperan de ella, la justificación de una acción, decisión, en ese caso, ahí advertimos que aparentemente la Constitución no juega ningún papel relevante. Parece que diera lo mismo en procesos de decisión como los que tienen que enfrentar los jueces, que la Constitución tenga un texto u otro, que haya sido sancionada de una forma u otra. En definitiva, que haya o no Constitución. Porque a la hora de la verdad, o sea, a la hora de decidir, la justificación de una u otra opción no pasa por la Constitución, sino por otro tipo de elementos. En definitiva, la obra es una invitación a que esta paradoja de la Constitución que habla el profesor Nino no se perpetúe, no suceda, sino que la Constitución recobremos la sensibilidad hacia las normas y hacia los principios constitucionales y se pueda aplicar diariamente por los jueces y por los operadores.